Preview. ¿Qué trans, amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de confianza, Vallata Shipuden. Llegamos al episodio número 6 gracias a ustedes. Así es, y todo gracias a nuestros amados y hermosos seguidores como lo son ustedes, y claro, también a nuestros invitados, que por cierto, el día de hoy tenemos una persona bastante interesante que nos hará el gusto de presentar Tisca, desde luego, como siempre. Tenemos de invitado nada más y nada menos que al regidor por Morena, Cecilio López. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, que también se está tomando una chela. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis, y a ti, Rojo, por invitarme, y un saludo a los seguidores que tienen y pues que sé que van a estar creciendo día con día el número de simpatizantes. Esperemos. Muchas gracias por su buenos deseos. Me gustaría primeramente que nos diera una pequeña introducción sobre usted y sobre cuál es el trabajo de un regidor. Muy bien, mira, pues soy una persona ya un poquito madura, de 61 años de edad. Tengo Está joven una todavía. licenciatura, estudié en la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México, la licenciatura en Economía. También soy experto en sistemas y últimamente estudié en la licenciatura en Medicina Homeopática. Entonces, pues me ha gustado estar incursionando en diferentes áreas. En el aspecto político, parto de la fundación de Morena, pero yo vengo de la izquierda vieja, ¿no? De la izquierda tradicional, de la izquierda de los rojillos, en donde yo pertenecía al comité de lucha de lo que fue el movimiento del 68. No participé en el 68, pero ya en el 73 ya me incorporé yo cuando ya ingresé a la vocacional. Estuve en la vocacional del Politécnico y pues mi trabajo político ha sido combinado entre, como todo ser humano, estudio, trabajo. Tengo una familia, tengo 3 hijos ya mayores. La mayor tiene 36 años, la otra tiene 31 y el otro tiene 30 años. Pues mi trabajo de la actividad política pues es desde siempre del lado de la izquierda, ¿no? De la izquierda, en su momento pues, la izquierda era más revolucionaria, más marxista. Ya después, con el proceso histórico, la formación del partido, yo pertenecía a un partido que se llamaba el PRT, de Rosario Ibarra de Piedra. Y posteriormente pues se conformó el PSUM, que tenía como base en el PCN, el Partido Comunista, y después de ahí surge el PRD. Aunque yo nunca milité directamente en el PRD, siempre tuve una actividad política en la sociedad, en el movimiento estudiantil y en diferentes organizaciones. Sobre todo la más fuerte fue en la del PRD, porque eran células muy fuertes. La línea era trotskista, era una línea muy radical. Entonces, pues después surge la idea de conformar un movimiento de regeneración nacional, que en un principio a los que venimos de esa ideología radical se nos decía reformista. Decíamos, ¿cómo? Pacíficamente, si Chile no lo logró, o sea, ahí está Salvador Allende. No lo logró, quiso hacer un movimiento pacífico y lo único que logró es que cometieran una dictadura, lo asesinaran y todo se vino a traste. Entonces, decíamos muchos que iba a ser difícil y muchos decíamos que era imposible, pero no teníamos otra. Teníamos que buscar un camino de lucha en donde pudiéramos establecer contacto con la sociedad, que era lo más difícil, porque la época que yo viví, en los 70s, 80s, acercarte a la sociedad era muy peligroso. Era la época de la guerra sucia, donde te veían con un panfleto o con un libro, inclusive un libro marxista, pues eras levantado y podías ser desaparecido. Ya con la reforma política y con la consolidación del PRD, pues da la opción que había una apertura política necesaria porque el régimen ya no podía sostenerse de otra manera, y entonces viene esa participación de un movimiento pacífico que plantea Andrés Manuel López Obrador, y a muchos pues nos llama la atención y decimos, pues vamos a seguir trabajando. De lo que se trata es buscar transformar este país. Es de lo que se trata. Y bueno, teníamos esa fuente como una mecanismo. Yo lo veía como una oportunidad de estar en contacto políticamente con la gente. Sí, de una vía de desarrollo. Exacto, para poder yo inicié con Morena cuando era asociación civil,
Eso puede decir que somos de los fundadores, cuando era asociación civil, como movimiento apoyando las causas sociales. Ok. Después, en el 14 hicimos asambleas para definir si nos íbamos como partido político, y en los 32 estados, en todos los distritos se desarrollaron asambleas y se determinó que sí nos teníamos que convertir en un partido político. ¿Por qué? Porque 2012 fue la experiencia. Un ejemplo, en Puerto Vallarta las candidaturas de Morena pues no estaban claras porque no éramos partido. Teníamos que mandar candidatos o los que definiera el PRD, el PT y el Convergencia, que de ahí se convirtió en MC. Y sucede que en Puerto Vallarta, por Convergencia o por MC, que se supone que venía de izquierda, por alguna razón cae el Mochilas. Entonces, indirectamente nosotros tuvimos que apoderar Mochilas porque la coalición apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. Okay. Logramos que en Vallarta sacara al PRI, pero sembramos uno que era muy parecido, ¿no? Que fue después una catástrofe en sus políticas públicas, en el manejo. Ahora, en toda esta cuestión que usted nos está comentando y el trabajo que desarrolla usted como regidor de aquí del municipio, sí es de relevancia preguntarle, porque yo creo que pues muchos aquí queremos saber, y en general la sociedad vallartense, ¿no? ¿Cuáles cree usted que han sido como sus mayores logros, o que en el pleno, cuando están sesionando algo aquí en el municipio, los aportes que usted ha generado en pro de la comunidad vallartense? Mira, nosotros somos 3 regidores de Morena. O sea, en este caso el Movimiento Ciudadano tiene mayoría. Yo he ingresado unas 10 iniciativas, Okay. dentro de las cuales la que considero de mayor relevancia es la iniciativa que tiene que ver con establecer un sistema de anticorrupción para el municipio. Hay pocos municipios que lo tienen, entonces pues yo lo he venido trabajando y he estado en función de ello. Es difícil que las iniciativas que uno como oposición propone, es difícil que le den causa, ¿no? Hay que estar ahí presionando. Esa es una de ellas. Tengo otra. Hay una iniciativa que es yo la considero de vital importancia porque no se está haciendo en Puerto Vallarta, que es un sistema de inspección de todos los productos cárnicos que ingresan al ayuntamiento, al municipio, ¿no? Todos los productos cárnicos que se tienen que inspeccionar, que se tienen que verificar, no se está haciendo. O sea, no hay una inspección zoosanitaria. Pues. No hay una inspección zoosanitaria. Hay una inspección que se da en el rastro. El rastro es nuevo, tiene buen funcionamiento porque está recién hecho y yo he estado ahí en algunas visitas y vemos que están trabajando bien. Y ahí sí establecen un sistema de control. Pero lo que entra por todos lados, por las carreteras, por los centros comerciales, cualquier empresa que transporta productos cárnicos a Vallarta no está siendo verificada. Hay un problema que se llama abigeato. Eso significa que no sabemos cuánta carne está ingresando a Vallarta que no tiene control porque fue robada. Y eso afecta al mercado, afecta a los productores que tenemos, a pesar de que el ingeniero Arturo Dávila es ingeniero agrónomo. No le da importancia al sector agropecuario, pero tenemos agricultura y ganadería. Precisamente ahorita acaba de suceder con estas lluvias que pasaron, que son atípicas, la pérdida de más del 50% de la producción de frijol en Vallarta, por ejemplo. Entonces, la idea de este es un sistema de resguardo para que todos los habitantes, como los turistas, podamos disponer de productos cárnicos de calidad. Y la calidad tiene que ver no nada más con el aspecto nutricional, tiene que ver con el aspecto químico, porque también hay que verificar qué sustancias químicas puede traer. Clenbuterol, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Pero hay otra serie de alimentos que hay que verificar las condiciones, hay que verificar todos los productos, por ejemplo, que entran a los supermercados no se están verificando. Algunos dicen, bueno, por ejemplo, la empresa Su Carne
es certificada TIF, quiere decir que tiene grado de certificación por parte del gobierno federal y por lo tanto ellos se escudan en eso para que no las verifiquen, pero es obligación y derecho del municipio cumplir esa tarea. Okay. Entonces es una iniciativa en la que estoy trabajando, ¿no? Hay otra iniciativa que también ayer estuve viendo unos lugares para establecer una escuela municipal de danza clásica. La danza clásica en Puerto Vallarta, hay muchos jóvenes con un enorme potencial, niñas, niños. Yo he hecho algunos eventos y no está siendo aprovechada al máximo. Y es la idea, tener una escuela de danza clásica. Tengo otra iniciativa que pareciera insignificante, pero resulta que en Puerto Vallarta solamente hay un busto pequeño que está en la salida de Iztapa, que tiene que ver con Emiliano Zapata. Cuando se hacen eventos, porque yo como soy miembro de la Comisión de Fomento Agropecuario, los ejidatarios pues me invitan, ¿no? Y al evento, por ejemplo, de la Revolución, y en este contexto festejamos Emiliano Zapata, y lo festejamos ahí entre los carros, y en un busto así pequeñito, cuando la figura de Emiliano Zapata es altamente significativa para todos nosotros. Y entonces mi propuesta es que el ayuntamiento se encargue de promover una verdadera estatua de Emiliano Zapata. Ahora, es muy interesante esto que comenta. A ver, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, me gustaría preguntarle su opinión. No sé si vio a este artista que pintó a Emiliano Zapata sobre un caballo. Sí, vi una imagen figura en las un redes, poco sí. feminizada. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Es de esas personas que les parece algo aberrante, que debe ser una figura que se mira, debe... no me espanta ni me extraña, pero lamento mucho que en el contexto de no tener una verdadera identidad con nuestra historia, con nuestra cultura, en no reconocer el valor que realizaron no nada más Zapata, Villa y tantos hombres anónimos, mujeres que entregaron su vida para darnos lo que ahora creemos que siempre estuvo. Mucha gente cree que todo esto ya estaba. Claro. No es cierto. Cuando Emiliano Zapata se levantó el armas, el 90 y tantos % de la población era analfabeta. En el país vivíamos en un sistema híbrido, en donde no estaba bien definido si éramos capitalistas, si éramos feudalistas o si éramos esclavistas, porque había los tres regímenes políticos de gobierno y de economía existían, y la mayor parte de la población no recibía un salario, recibía en pago en especie y vivían en galerones. Sí, les daban comida Entonces, para seguir sobreviviendo. Burlarse de esa manera de la imagen de cualquiera de ellos es aberrante, o sea, es algo que no tiene sentido, porque es alguien que no tiene respeto por sí mismo, por su identidad, por su historia, no tiene identidad, vamos. Pues bueno, pudiera ser un punto de vista, ¿no? Porque muchas veces sabemos que la cuestión en el arte suele ser ahora sí que muy a interpretación también, ¿no? Como, ¿sabes qué? Pues el arte tiende actualmente también en la cuestión contemporánea a ser cualquier cosa, ¿no? Tenemos ahí que pones un plátano en la pared y le pones una contextualización muy cabrona y ya es arte, ¿no? Es considerado y vale millones. Entonces, suele haber muchos puntos de vista muy distintos, pero también hubo quien dijo, bueno, pues, o sea, independientemente de lo que se opine, de lo que fue Zapata o no, es la obra de alguien que decidió pintarlo y... Tiene la libertad de hacerlo. Desde luego que tiene la libertad, desde luego que si quiere hacerse famoso aprovechándose de la imagen en este sentido de un gran hombre, un gran revolucionario, pues tiene el derecho y la libertad, pero en lo personal no lo acepto, porque sí es cierto, el arte puede ser muy subjetivo, lo que gustamos. De hecho nadie puede decir eso es feo, eso es bonito en el arte, ¿no? Claro. Cada quien su criterio, pero creo que debemos de partir de que hay una cosa que es la identidad. Hay algo que se ha perdido y precisamente mañana se festeja a Vicente Guerrero.
¿Cuántas personas entienden lo que significa la patria es primero? No saben, mucha gente no sabe quién es Vicente Guerrero, No. y no sabe cuándo y por qué dijo la patria es primero. Si nosotros no retomamos los valores fundamentales de nuestra identidad, no vamos a pasar de ser lo que hemos estado siendo, pisoteados. Que muy interesante. Vamos a decir salud y vamos a continuar con este desmadre, pero ahora su chela, porque si no, no cuenta el salud, ¿eh? A ver, pero que suene. Ahí está, ya, sí, la abrió, ya. Saludcita. Ahora sí, saludos. Si Salud. me ven mis hijos, me dan una cerveza, les da risa. Porque ellos me ofrecen y no les acepto. Estamos aquí en una plática con el regidor de Morena, Cecilio López. Me gustaría preguntarle, ¿qué aspiraciones personales tiene usted? ¿Sueña con alguna posibilidad de ser alcalde? Diputado, senador. Mira, la mayoría de la gente de izquierda somos idealistas. Y siempre existía ese criterio de, bueno, pues yo trabajo y lucho por un ideal, un objetivo, Claro. que es mayor. Y pues yo no quiero nada, ¿no? Es muy común que se diga eso en la izquierda. Pero ese concepto llevó a dejarle el paso a quienes no debían. Claro, si quiere luchar por un ideal, debe estar en el lugar adecuado. Si yo quiero que el proyecto alternativo de nación, porque mi visión no es Vallarta, Si usted ve mi algo más visión no es noble. Jalisco, mi visión es el país. Mi visión es que la política económica del gobierno federal trascienda para crear condiciones de desarrollo. Porque hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento, es diferente. El desarrollo económico tiene que ver con crear condiciones para una mejor distribución de la riqueza, que haya capacidades para la educación, deporte, arte, cultura. Quien quiera hacer una empresa lo puede hacer, que quiera estudiar lo puede hacer. Que haya esa posibilidad de oportunidades para todos. Ese es mi sueño. De ahí a que en el caso de Puerto Vallarta, el caso concreto, bueno, yo considero que tengo capacidad, el conocimiento y la experiencia de vida y la experiencia académica como para ser diputado o para ser alcalde. Ya dependerá del partido y dependerán de las circunstancias en donde yo pueda incursionar. Okay. Pero puedo hacerlo y considero que estoy mucho más preparado que algunos que por ahí andan hablando, ¿no? Que andan promoviendo. Ahora, en lo consecuente con lo que estábamos comentando, es de relevancia, ¿no? Quizá comentar, ¿qué le parece a usted el trabajo que ha hecho el ingeniero Arturo Dávalos como alcalde ya en una primera y ahorita como una segunda vez? Mira, una de las cosas que yo le he cuestionado abiertamente, lo he comentado en Cabildo y en sesiones, es la opacidad. La opacidad con la que se maneja en el aspecto de los dineros, ¿no? Claro que si tenemos un comparativo entre lo que hizo Chava, Javier, Gustavo, el mismo Mochilas, pues hay una enorme distancia, porque sí se han venido saneando ciertas circunstancias. Sí ha mejorado. Sí ha mejorado, sí, de alguna manera sí, porque es lo que comentábamos hace rato Luis y yo, o sea, de no haber puesto orden, la situación de Vallarta estaría peor, no tendríamos grado de confianza. En ese contexto, pues sí tiene un punto a su favor, pero lo más importante es la opacidad con la que maneja. Y bueno, pues en el caso de nosotros como oposición, pues es que es lo normal, ¿verdad? Pero es un bloqueo a nuestras iniciativas, es un bloqueo a todo lo que nosotros podemos decir y hacer, y también el manejo discrecional que tiene de los medios, ¿no? O sea, se gastan como 15 millones de pesos al año en medios. O sea, imagínate, ¿Qué onda? A ver, ¿qué imagínate- está pasando? Imagínate cómo está el chayote, ¿no? Entonces, Chingada, le estamos cerrando, ¿Cuánto güey. crees que le llega reporte diario, güey? No, entonces, por ejemplo, ahorita lo que están haciendo con la figura de uno de sus personajes, que no voy a decir su nombre, donde a través de un cargo público, pues hay promoción de él ya entendí. por todos lados, ¿no? Ya vi que- ¿Y eso cuánto dinero significa? Eso significa mucho dinero invertido, tuyo, mío, de todos, Claro. en una imagen
que puede ser El buena o mala. Yo posicionamiento no, político, yo no claro. tengo ni nada personal en contra de mi compañero, mi amigo, pero el hecho de hacer uso sistemático de los recursos para beneficiarse, eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Y por otro lado, hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Tienen que ver con, por ejemplo, la invasión que tiene la ciudad en todas partes, calles, banquetas, y no hay un control de sus funcionarios. Lo acabamos de solicitar en la última sesión a través del síndico, en la sesión de la comisión de inspección, pues que cancelara todos los permisos, porque Puerto Vallarta está sufriendo un total... todas las calles están siendo ocupadas. Cualquier negocio se le ocurre poner una mesa, una silla, y ya lo hace. Hay una invasión tremenda en ese contexto. Como que ha sido un gobierno en donde a sus cuates, a los conocidos de los funcionarios, les dejan hacer todo lo que les ven en gana. Y a la gente común pues, la ignoran. O sea, todavía no cambian ese concepto de la política tradicional, ¿no? Del compadrazgo, del amiguismo, y bueno, pues ciertos niveles de corrupción, Claro. ¿no? Claramente definidos. Entonces, no es un gobierno de los peores que tuvimos, como el de Ramón, el de Chava, pero pues, Arturo fue cómplice fue regidor, y luego fue director, o sea, de alguna manera, ahora que dicen que quieren llamarlo a Morena, digo, a ver, ¿cuándo Arturo Dávalos se pronunció en contra de las reformas estructurales del PRIAN? ¿Cuándo defendió el petróleo? ¿Cuándo defendió las playas? Si aquí no le da apoyo a los pescadores, no le da apoyo a los campesinos. Hoy perdieron en estas lluvias más o menos 5 millones de pesos, nada más en el concepto de frijol. Y quiero ver el presupuesto de egresos para el sector agropecuario, pesquero y forestal en Puerto Vallarta es cero. ¿Qué haría usted si de verdad el actual alcalde, el actual presidente Arturo Dávalos, si entrase a las filas de Morena? ¿Qué haría yo? Bueno, de entrada tendría que hacer lo que todo militante hace: trabajar en la estructura, la construcción, que conociera los estatutos, y los estatutos es lo de menos. O sea, sí aceptarían, sí abrazarían el tema de Arturo Dávalos en Morena. Que conociera los principios de Morena y el plan de lucha de Morena, para empezar, y claro, que se formara en la lista. Y pues yo no aceptaría que llegara y pues ya, ahora soy candidato, yo no puedo ser candidato a alcalde, pero no aceptaría yo que fuera candidato a diputado por parte de Morena. No lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. Que sería lo y eso es lo más probable, esa idea bueno, es lo que dice, aunque él está diciendo de manera desairada para los que lo andan invitando, prostituyendo Morena, porque parecen prostitutas de política. Ya los desairó, ¿no? Ya les dijo, no, yo soy del MC, no sé si es estrategia, pero pues es una mala estrategia de quién lo hizo, y no tiene sentido, vamos. No tiene sentido porque no tiene la identidad morenista. Okay. La identidad morenista significa conocer el proyecto alternativo de nación. Si yo le pregunto 10 puntos del proyecto alternativo de nación, te aseguro que no sabe ni de qué se está hablando. Okay. Y el proyecto alternativo de nación es amplio en el contexto de construir una nación diferente, modificar paradigmas ideológicos, filosóficos, productividad, crecimiento, desarrollo. A eso va, que puedas aprovechar las playas para mejorar el desarrollo turístico. Imagínate, España, que es la tercera parte de nuestro territorio, produce 3 veces más en cuestiones de turismo que México. Cuando México tenemos una historia milenaria, cultural, tenemos playas en la costa Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe. Estamos
subutilizando toda nuestra infraestructura en todos los aspectos, nada más hablando del turismo, nada más por decir del turismo, es para que tuviéramos un ingreso de pues por lo menos unos 50,000 millones de dólares al año. Okay. Puerto Vallarta genera 3.500 millones de dólares al año. Al año en todo el país son unos 14, 15 mil. O sea, es absurdo. Y como eso ves el aspecto de la pesca. Somos primer lugar en obesidad infantil. ¿Vallarta? No, en el mundo. En el mundo. En eso sí ganamos. Sí, somos segundo lugar en obesidad en adultos. Y sin embargo tenemos costa. Tenemos pescado para poder tener a nuestra población infantil perfectamente bien nutrida, con la capacidad de tener minerales que produce el pescado, las proteínas, el omega 3, que te dan capacidad de pensar. Y el mercurio con la contaminación actual. Pues sí, también, ya, mercurio es como el clenbuterol. Viene de cajón. A ver, así, ¿no? Date karate como magnate. Siguiendo con el tema de su partido, pero yéndonos ya a lo nacional. ¿Qué opinión le merece estos conflictos internos que tiene el partido? ¿Usted está del lado de Jacob Polevsky o está del lado de que debería hacerse un lado? Mira, te voy a hacer una historia rapidita. En el proceso de 2018, después de que se llegó al triunfo, en julio se llegó al triunfo, en agosto se hizo una asamblea general extraordinaria para definir el rumbo. Se establecieron algunos principios fundamentales. Uno, cerrar el padrón. ¿Por qué? Porque estaban llegando afiliaciones corporativistas. Ya saben de dónde, ¿no? Dos, se acordó regresar la mitad de las prerrogativas. Tres, se acordó formar el Instituto de Formación Política. Cuatro, de lo que sobraba de las prerrogativas eran 800 millones, 400 millones de pesos deben ser destinados al Instituto de Formación Política. Y cinco, pues que el partido, como estructura, siguiera en los cauces del movimiento social y que apoyara la política del gobierno federal, del presidente. Ninguna. No se cumplió. Ninguna se ha cumplido. Lejos de eso, ha existido lo que se conoce como el pragmatismo político, y es lo que yo llamo la prostitución política, en donde con tal de ganar, el que venga, y además si trae dinero mejor, y si no importa de dónde sea, o sea, eso no importa. Claro. Esa es la visión de Jacob. Entonces, yo no es que esté de ese lado, yo estoy del lado del proyecto. El proyecto es el proyecto alternativo de nación, y ese tiene claros conceptos y lucha de trabajo. Y hasta ahora no se han cumplido. Y Jacob ha traicionado esos acuerdos que se dieron, no en las últimas asambleas, en la del 2018, en agosto de 2018. Todo lo que se definió en agosto de 2018, ella lo hizo a un lado. Okay. Entonces, pues, ahí está mi postura, o sea, bastante es clara. Muy clara. En ese contexto, considero que hay una traición a lo estipulado, lo establecido, y sobre todo a los principios fundamentales del movimiento. Somos, sí, de alguna manera, la visión de política de Morena es incursión a todos los sectores, sin importar condición económica, política, religiosa. El único objetivo es que comulgue con el proyecto alternativo de la nación y que trabaje en la base, que trabaje con la gente, que se comprometa con la gente. Okay. Ese es el objetivo. Ahora, como ya pasamos a temas un poquito más de nivel nacional, ¿qué opina de cómo le fue, pues, sangrientamente hablando, ¿no? Al año de gobierno que va ahorita con nuestro Lord Hokage bebé, nuestra cabecita de algodón, López Obrador? ¿Qué opina referente a toda esta cuestión tan sangrienta que ha estado ocasionando? Incluso lo que acaba de pasar hace unos cuantos, fue ayer, si no mal recuerdo, lo del asesinato de esta chica, cuando presentaron una vez más la cuestión del tema del avión presidencial, y que se dijo, pues a ver, no me opaquen ahorita esta situación, esa parte, ¿no? ¿Qué opina de este tema? Mira, todo en sí, el proceso de reconstrucción o de regeneración,
es altamente complejo. Hablar de seguridad es hablar de crear las condiciones necesarias para que haya empleo, crear las condiciones necesarias para que haya educación, reactivar la planta productiva nacional, que no haya desaparición, reactivar el sector energético, reactivar el campo. Todo eso que estuvieron desmembrando paulatinamente en 35 años. Entonces, el proceso de recomponer todo esto es muy largo. Lamentablemente, por ejemplo, la consolidación de la Guardia Nacional, ¿cuánto tiempo llevó? Y apenas, ahorita, por ejemplo, pues están con un número determinado de elementos y se tienen que ir incrementando más el número de elementos para poder enfrentar por amplios frentes. Yo considero que el más importante del que está el frente más importante que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es la política económica y la política de refortalecer el sector energético, de lograr la autosuficiencia alimentaria y de darle oportunidad a la juventud. Los programas sociales tienen que ver con darle todo el apoyo a los estudiantes de preparatoria, que es donde más deserción ha habido. Por ejemplo, hay 900,000 jóvenes en 2019 que incursionaron en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los que se les da un sueldo, se les enseña a trabajar. Okay. Entonces, el proceso es doloroso. El país está torcido por donde lo aguantes. Yo lo comparo con un cuerpo al que tiene tumores y tiene pústulas purulentas por todos lados. Y tú donde le presiones brota y brota y brota. Ahí está Lozoya, ¿no? Y de Lozoya van a estar brotando por todos lados. Si tú me dices, oye, pues cura al paciente, hazle una cirugía. Si yo le hago una cirugía, lo mato. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme en los procesos prioritarios, que es lo que se está haciendo. Lamentablemente no podemos dar, y yo me involucro porque yo estoy involucrado en el proyecto alternativo de nación, no podemos darle una respuesta absoluta y tajante e inmediata en un año a una población desmembrada en 35 años. Pues bueno, a ver, para pasar a la siguiente, vamos a otra vez a decir salud, porque aquí nos encanta alcoholizarnos todo el tiempo. Saludcita. Saludcita. Tengan envidia. ¡Chócala! Yeah, motherfucker. No, estamos de regreso. Estábamos platicando sobre el difícil, creo que no hay nadie que pueda negar que es un trabajo muy complicado el que tiene Andrés Manuel. Es un trabajo muy complicado que tiene por delante. Me gustaría preguntarle específicamente sobre el tema de migración. ¿Qué le parece esta nueva política de literalmente México se convirtió en el muro de Estados Unidos? Bueno, es muy fácil de hablar. Cuando se tiene una tendencia a fastidiar o a joder, pues es muy fácil. Pero hay que entender el concepto de la geopolítica. Mira, vamos a partir de dos aspectos fundamentales. México tiene una economía dependiente de Estados Unidos. Claro. Y si antes éramos dependientes, ahorita estamos peor, porque el gobierno salinista, de Salinas a Peña Nieto, nos dejaron una dependencia energética. Quiere decir que si ahorita nosotros, Estados Unidos no nos manda gasolina, casi el 60% de lo que consumimos de gasolina o de ese tipo de combustibles nos los mandan. Si nosotros no recibimos el maíz, ya nada más por tenerte estos dos ejemplos, el bloqueo económico y la crisis económica en el país se multiplicaría. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no podemos poner de balandrones, andar con balandronadas con Donald Trump ni con ningún gobierno. Tenemos que hacer la gestión, la diplomacia. En el caso de la migración, pues sí hubo una presión por parte de Donald Trump. Es decir, o haces tu función o te incremento los aranceles y te desquicio la economía. Claro, eso nunca iba a suceder. Les voy a decir por qué. Porque el hecho de que nos incrementen aranceles no quiere decir que nada más nos pega a nosotros, también les pega a ellos. Y la economía de Estados Unidos está bien tronada. Son el país más endeudado de la tierra, su economía de la clase media casi desaparece, 1 de cada 3 consume opiáceos. La preocupación que tiene Estados Unidos
es el crecimiento poblacional que tiene de origen mexicano. Hay lugares en donde en unos 5 o 10 años vamos a ser mayoría. Sí, claro. Entonces, esa es una de sus principales preocupaciones. Entonces, no iba a suceder porque a Estados Unidos ahorita no le conviene dejar que México se vaya al hoyo. A Estados Unidos le conviene que México crezca y progrese. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador a través de Marcelo, no el carnal Marcelo, sino Marcelo Ebrard, es negociar. Ok. De alguna manera nosotros no podemos nunca, como país soberano, tener nuestras fronteras abiertas así como estaban antes, sin ningún control. Se critica a este gobierno, sin embargo, ¿cuántos migrantes fueron asesinados en el trayecto de los últimos 25 años? ¿Tienen idea? ¿Por qué Solalinde hizo su asociación? Porque había una matanza indiscriminada de inmigrantes. Ahorita, bueno, pues hay un bloqueo, pero la alternativa fundamental está en que Estados Unidos está invirtiendo en Centroamérica también. Se presume unos 25 mil millones de dólares en un determinado tiempo. Y hasta donde yo sé, ya hay autorización de 5 mil millones de dólares que va a poner Estados Unidos. Entonces, ¿qué queremos? Ahora, hay otro problema. Hay un señor que se llama George Soros, que es sionista, que no está a favor de Donald Trump y que está invirtiendo en los migrantes para provocar desmanes a México y de paso a México. Entonces tampoco tú puedes darte el lujo de permitir todo ese tipo de cosas, porque además la mayoría de los migrantes no son personas de Centroamérica, vienen de varias partes del mundo, y además, ¿cómo se explican ustedes que una persona, y eso yo lo digo, que pueda traer $5,000, $10,000 para un viaje, pues con eso perfectamente vive 5 o 10 años en su país, o pone un negocio? Si se va a gastar 5,000 arriesgando su vida, 5,000, $10,000, o sea, es contradictorio, ¿no? Son todo ese tipo de cosas que uno no alcanza a visualizar. Y los medios chayoteros y los medios que están a favor de un sector económico, político que ha ido perdiendo privilegios, ahorita lo vamos a ver con los Oye, ¿cuántos están temblando? Porque el desquicio del país fue mayúsculo, fue muy grande. Nunca en los últimos 30 años ha habido, o sea, en los últimos 30 años hubo más despojo que en todo el periodo de la conquista. En ninguna época del país habíamos sufrido tanto despojo. Vean las condiciones de trabajo para los jóvenes actuales. ¿Cuáles son las garantías laborales que tienen ustedes? Ni madres. Nadie nos paga por hacer no esto. nos pagan, perra madre. Mi generación, entrábamos a un trabajo, a los 3 meses obligado, tenías planta, y eso significaba que después de que te quisieran correr, te tenían que indemnizar. Sí, claro. Ahorita hasta les hacen firmar en blanco. Sí, no, está bien de la chingada. O te hacen firmar tu renuncia cuando te corren. Cuando te corren. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ponerlas en perspectiva de solución, pues ahí está, ¿no? Obviamente no hay una varita mágica con la que digas, no, pues aquí me muevo de esta manera, o me voy a poner con Estados Unidos, ahora mira, aquí somos un nuevo gobierno, pues nos invaden, deja de pagarle deuda. Son 700,000 millones de pesos al año, nada más por puro concepto de intereses. Dile a Estados Unidos, me declaro en suspensión de pagos y verás lo que nos pasa. Ni 2 días ya están los marines aquí. Es la verdad. Ok. Ahora, en lo consecuente, sí, estaría importante resaltar qué es lo que opinan del trabajo de su compañera, en este caso la diputada Lorena Jiménez, que también ya la invitamos al programa, por cierto, para que venga a platicarnos un poco de sus funciones y qué es lo que ha hecho. ¿Cómo visualiza el trabajo de Lorena y el trabajo, por ejemplo, de Luis Munguía? Mira, hay una enorme distancia. En el caso de Lorena, pues es diputada federal. A Lorena le tocó una administración en un congreso de mayoría de Morena, con una idea liberal, claro, en donde lo más importante, el papel más importante que ha tenido y destacado de la maestra Lorena es su aportación a la reforma educativa. Sí, sabemos de antemano que lo que planteó Peña Nieto
fue una reforma punitiva que no tiene que ver nada con los contenidos. La reforma laboral, completamente. Y la reforma educativa que ya se planteó con este nuevo gobierno es una de las principales aportaciones de la maestra. Y de ahí, bueno, pues la que tiene que ver con el sector agrario y está trabajando mucho, con el sector agropecuario. Es donde ella ha estado incursionando. De hecho, el 28 de febrero viene Heraclio, es el diputado encargado de esa área, y ya traen asuntos resueltos del Tribunal Agrario. Y bueno, pues el problema fundamental con los diputados actuales es que ellos ya no manejan recursos. Ellos ya no pueden disponer de tanto dinero para decir tal proyecto, claro. Ya todo es diferente. Entonces, y con los demás diputados, o sea, la comparación del trabajo... La comparación con Luis Munguía, bueno... Y por ejemplo, de los demás, por ejemplo, del PAN, del PRI... Me preguntaste de Luis. Sí, también. Mira, el problema, Luis es mi amigo, pero Luis Munguía fue diputado federal y votó a favor de los gasolinazos. Él votó a favor cuando incrementaron la gasolina. Entonces, porque todo el MC votó a favor. Entonces, otra de las cuestiones de Luis, pues es que en realidad proyectos no ha traído para el municipio. Y como diputado federal y como diputado local. Nos acaban de incrementar los impuestos. En la parte estatal hubo un incremento fuerte de tarifas. Claro. Y él es responsable de esos incrementos. Entonces, la diferencia con la austeridad republicana y con la visión de Luis Munguía gastándose de dónde saca dinero para hacer una fiesta de millones de pesos por su cumpleaños, se me hace demasiada vanidad, ¿no? Y es una ofensa para la población, creyendo que la población, a lo mejor habrá un sector que todavía se deja llevar con eso de pan y circo, y que hay que darle distractores para que se acuerde de ti. Claro. Pero yo creo que no podemos tratar como menores de edad a la población, ¿no? Y gastándose tanto dinero, ¿no? Esa es la enorme distancia que hay entre una... Claro. Aparte, la maestra Lorena ha sido luchadora social desde el magisterio. Y pues mi amigo Luis Munguía, de luchador social, no tiene nada. ¿Cuál es la mística ideológica, filosófica en la que se sustenta? Nada, es las alianzas que está haciendo con Rafael Llerena, por favor, es con lo más recalcitrante de la corrupción del país. Rafael Llerena representa la corrupción absoluta, representa el neoliberalismo, representa las reformas estructurales. Él era diputado federal. Y aliarse con él, ¿qué significa? Que es poder por poder, o sea, ¿dónde está la mística? Y siguiendo un poquito sobre el mismo tema, ¿cómo ve usted de cara a las siguientes elecciones, cómo ve usted a Morena? ¿Cree que tenga oportunidad de ganar la alcaldía contra el virtual candidato que sería Luis Munguía? Y con Víctor Bernal, por ejemplo, quizá, quién sabe, quizá no sabemos, porque Morena. Ya ve que ha habido mucho desmadre ahí en redes sociales sobre... De hecho, en general ha habido mucho desmadre nada más por ellos dos, ¿no? En realidad nunca hemos visto como más auge de algún otro. Se empezó a mencionar al doctor Paco, ¿no? El doctor Paco, pero en una encuesta que apenas vi hace unos días, pero ya recordemos que él ya había sido candidato en una ocasión, en un tema, no recuerdo si fue independiente, algo así, y no, la verdad es que no levantó. Bueno, Paco sería la peor aberración que fuera como candidato y peor de Moreno. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Vuelvo a lo mismo, claro. Peor tantito, ¿dónde está su ideología, su filosofía de vida? ¿Dónde? No hay un principio fundamental. Juárez decía, los hombres no son nada, los valores, los principios lo son todo. ¿Dónde están en ellos? Son como el carrizo, duro por fuera y huecos por dentro. Entonces, no, pues la oportunidad que tiene Morena es muy alta. Se dice, yo no tengo dinero para hacer una encuesta, pero que sin personaje
tenemos un 40% de aceptación ahorita. O sea, sí tan grande es tan grande es el movimiento actualmente. Pero también se dice que si con un personaje baja, con otro personaje baja. Okay. Entonces también lo que ahí, no hay es el personaje, entonces. Ahí va a estar lo difícil. La inercia del gobierno federal marca a nivel nacional una tendencia que se van a ganar la mayoría de las gobernaturas. Sí, claro, el voto cascada. Es que entonces, eso es algo bien cañón, porque, por ejemplo, yo sigo bien emperrado con la cuestión de que, por ejemplo, Pedro Kumamoto, ¿no? Para quizás muchos jóvenes, el tema de Pedro Kumamoto era, este vato trae todo el pedo, quiere hacer cosas bien perras, ya lo hizo una vez y a lo mejor puede reventar en esta ocasión. Se fue muy grande, se fue muy a lo alto y tenía la posibilidad. Y entre el voto cascada que ocurrió en Morena, con el putazo que metieron también acá de los otros partidos, Movimiento Ciudadano, nos lo tronó. Tronó a Pedro Kumamoto. Yo sí estoy enojado con todos en general por lo que pasó con Pedro Kumamoto. Pues sí, yo no conviví con él, pero estuve en algunos eventos con él. Y bueno, obviamente traía una mejor intención. Pero acuérdate que aquí la intención no es suficiente, ¿no? La inercia sí de un movimiento que se gestó no hace 5 o 10 años. Morena es el resultado del PSUM, del PC, sí, de una trayectoria. Del movimiento del 68, del movimiento del 73, de todos los movimientos de las luchas magisteriales, de los medios. Esa es Morena. O sea, Morena es el resultado de todo eso. Entonces, claro, la terquedad, la necedad de un hombre como Obrador que sí creyó que pacíficamente se podía, cuando yo no creía, pero siempre trabajé con él. En cuanto vi que empezó, dije, pues vamos a trabajar. Por ejemplo, cuando empezamos a repartir el periódico Regeneración, para mí era oro molido, porque yo viví la época de los 70s, en la que teníamos que hacer panfletos y repartirlos de manera clandestina o semiclandestina. Con el periodo de Regeneración y yo podía venir a tocar a tu puerta, a tu casa, y decirte y platicarte y hablarte de todo lo que considerara importante. Claro. Y tú podías escucharme y no estaba yo en la idea de que en la esquina me fueran a levantar. Digo, sí que había la posibilidad, porque hubo muchos morenistas que murieron por represión, no fueron levantados. No se dice. Tan solo periodistas, en el primer año Salinas de Gortari mató 500. Así. Nada más. O sea, la lucha de Morena no es de ahorita y está tejida con el corazón, está tejida con el espíritu y está tejida con la sangre de mucha gente. Sí se derramó sangre para llegar a esto, a pesar de que no ha habido un confrontamiento armado, pero sí se ha pagado con sangre. No es de ahorita. Entonces, el hecho de que ahorita haya una influencia y haya un deseo social de una transformación, y que aparte de que no se han dado una respuesta tajante de un año, pues significa que la sociedad está entendiendo el proceso, que la sociedad está comprendiendo que tiene que trabajar ella también, que tiene que participar también. Te pongo un ejemplo, la de los horcones. A mí me pidieron apoyo. Nos ganó la siguiente pregunta. ¿Qué onda? Vamos leyendo contra los horcones. Dale. Pero a ver, primero vamos a dar acá un saludcita porque ya me estoy secando. Este tema está duro. Este está perro, este tema viene con todo. Entonces, saludcita. Bueno, estamos de regreso con el regidor de Morena, Cecilio López. Hemos tenido una charla bastante interesante con temas muy diversos. Me gustaría entrar en un tema que usted tocó ahorita. Acaba de mencionarlo, de relevancia. Sabemos que usted está apoyando a las personas que se oponen contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Horcones. ¿Qué novedades nos tiene sobre el tema? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, Morena, como tal, es un movimiento partido, lo cual quiere decir que nosotros debemos estar comprometidos con las causas sociales. Claro. En el caso de los Horcones, pues es un proyecto en donde una empresa privada va o quiere destruir el entorno del medio ambiente para producir electricidad que ellos le llaman limpia y llevársela en su negocio, Sí, claro. a donde ellos gusten y manden.
El problema sustancial es el daño al medio ambiente que se está haciendo. Ahí hay especies endémicas, tanto flora y fauna, como la nutria, hay jaguar y hay otra serie de especies que se verían ampliamente afectadas por la construcción de esta obra, pero que además no generan ningún beneficio para Vallarta ni para la población de la Boca de Tomatlán. Y la población pues obviamente se acercó a solicitar ayuda para al respecto, y yo traté el asunto en las sesiones de Cabildo. La presidencia por parte de Arturo me respondía que pues, ellos no podían hacer nada porque la empresa tenía todos los permisos. Pero nosotros a la hora de estar analizando y a través de investigadores lograron determinar que las obras las estaban haciendo en territorio de Puerto Vallarta y todos los permisos están en Cabo Corrientes de hace 10 años. De la Conagua, de todos lo que llamaban la ventada exención. Así es. Ellos los permisos los tienen en Cabo Corrientes y la obra la estaban haciendo ahí. Y nosotros, bueno, yo no, sino la gente, a través de abogados, ya le habían dado esa información a la presidencia, y a la presidencia se lavaba las manos. Decía, no, respondía, pero respondía que todo estaba en orden. Entonces, la propuesta fue, hicimos un foro. A través del diputado Bruno Blancas hizo un foro en Guadalajara y un foro aquí ese día, el día de una sesión ordinaria, en donde se habló del tema, y yo solicité en la sesión que le diéramos la palabra a uno de los investigadores, a través de cartografías de la INEGI, de la Conagua, y a través de drones, de videos, se les demostró que la obra la estaban haciendo en territorio de Puerto Vallarta. Sorprendido, entre comillas, Arturo Dávalos dijo, entonces, inclusive podemos tener más terreno porque las cartografías marcaron. Y sí, resulta que mi participación contribuyó a que el ayuntamiento cumpliera su obligación de, al no haber permisos oficiales para el municipio de Puerto Vallarta, no pueden ellos, si no intervienen, se meten en un grave problema. Entonces tuvieron que ir a clausurar la obra. Que además es de incurrencia federal, ¿no? Es de incurrencia federal, pero los permisos, está obligado, hay ciertos permisos que tiene que dar el ayuntamiento. Si no hay permisos de la federación, el ayuntamiento no puede dar. Pero todos los permisos están marcando hacia Cabo Corrientes. Y las obras las estaban haciendo. Además, estaban haciendo obras que no estaban estipuladas ni especificadas en sus permisos. Entonces, eso contribuyó a que el ayuntamiento ya se viera obligado a parar. Claro que la empresa pues sigue y ahí hay una lucha de la población del municipio de Puerto Vallarta, concretamente la población de la Boca de Tomatlán, contra la empresa. Y obviamente yo lo que le digo a la gente es, el problema no es nada más de las personas de la Boca de Tomatlán, el problema es de Puerto Vallarta, señores. Al ser un recurso hídrico de exactamente, aparte es un patrimonio. O sea, estamos hablando de que Puerto Vallarta se está asignando en convenios de medio ambiente con diferentes instancias globales, y resulta que lo van a hacer primero, pues ahí está Garza Blanca. Y no, pues los permisos son federales y aquí pues ya no hacemos nada, no podemos hacer nada. Y luego vienen los horcones y pues tampoco se podía, y claro que se podía. Ahora, por ejemplo, su postura nos queda claro que es en pro de las cuestiones de salvaguardar la base natural y los recursos naturales que presenta, en este caso no nada más el municipio, sino el país en general. ¿Qué opina de la cuestión del estero El Salado? Es otro de los patrimonios que tenemos que conservar, que tenemos que cuidar. Tenemos que evitar que se metan en constructoras de todo tipo, de cualquier índole. Claro. Al contrario de construir algo ahí, hay que hacer que toda esa área florezca. Es, aparte de un aspecto medioambiental, regulatorio, tiene que ver también con una imagen, ¿no? Con la imagen vallartense. Si no hubiese existido el estero El Salado, cuando se rompió la tubería del drenaje, Puerto Vallarta el año pasado habría tenido una crisis económica espantosa.
Sí, en ¿Por cuestiones qué? claves. Porque el riñón natural es el estero. Si no, todos esos miles de litros de aguas negras se habrían llegado a todas las playas de Puerto Vallarta y la certificación se habría acabado. ¿Qué digo? Llegaron, Eso llegó hay un que- porcentaje, pero llegó en menor Pero no, porcentaje no, por no. el tema de que el estero Exacto. fue el que el estero retuvo. es el riñón. Eso, señores empresarios, eso, señores gobernador, señor presidente, quien esté, por favor, tomen conciencia. No pueden ustedes hacer uso de su tierra, de su universo, como si fueran omnipotentes. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Cambien su actitud. No somos un eslabón más. No, porque la iglesia decía antes que la tierra giraba, que todo giraba alrededor de la tierra y sin embargo se mueve, dijo Copérnico. No es cierto, hay que romper con todo ese tipo de cosas. La tierra no nos fue dada para destruirla. Si creen en Dios, nos puso aquí para disfrutarla, para conservarla, para vivirla, no para cuestiones de tipo económico que se suplanten sobre el aspecto, porque ahí nos vamos todos. Hay algo bien importante que dijo ahorita y sería importante constatarlo. ¿Cree en Dios o en las cuestiones apegadas científicamente hablando? Bueno, tengo formación católica. Como el 90% del país. Tengo formación católica, tengo ideología marxista-leninista, pero de alguna manera considero que existe el gran arquitecto del universo, que no somos materia solamente, que somos una energía y que esa misma energía estamos obligados a hacer buen uso de ella. Y la mejor forma de hacer buen uso de esa energía es contribuyendo al prójimo, contribuyendo a los demás, contribuyendo a las especies, dando de sí. Nosotros venimos a dar. Hay que cambiar esa idea de que venimos a recibir, por favor. No venimos a recibir, venimos a dar, venimos a crear, venimos a desarrollar. Lo más profundo de nosotros está en lo espiritual, en lo humano, no en lo material. Lo material ahí se queda. Nadie, por más poderoso, y hay Rockefeller, cualquiera de los grandes hombres poderosos o hombres Slim. militares, Slim, o cualquiera, económicamente o políticamente, todos se han muerto. Claro. Y todos nos vamos a morir, entonces ¿para qué estarle haciendo al enzarapado? ¿Para qué estarle buscando mangas al chaleco, como decía la abuela, no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué nos obsesionamos en que ahora ya tuvo aquel eso, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, y no vives feliz? Del consumismo. Sí, yo también soy consumismo porque tengo consumismo coche, consumismo esposa, Hay que variar las cosas también, ¿no? Pues finalmente me gustaría terminar esta agradable charla con una pregunta un poco trivial. ¿Usted tiene Netflix? Sí, tengo Netflix. Bueno, yo no lo adquirí, mi hija lo adquirió, pero a veces me he relajado viendo. Quisiera que me hablara de algo que le guste sobre eso, que nos pudiera recomendar a nuestros espectadores. Mira, yo no soy muy dado ni al cine ni a la televisión, pero ahora que he estado dándome la oportunidad de convivir con mis nietos, lo que me ha gustado de Netflix, por ejemplo, vi una serie que se llama Vikingos. Está bien perra, no, Ragnar Lodbrok, te amo para siempre. Nos acaba de ganar. Cecilio López para presidente municipal. No, nos encanta Vikingos. Es que la naturaleza humana está muy clara, muy concreta ahí. El choque de las la lucha culturas. ideológica, cultural, religiosa, la lucha por el poder, que no cambia. Sí, Claro. No cambia, o sea, Algo pueden que Se pasar, ha marcado van a durante... pasar 1000 años y no va a cambiar. Entonces es parte de una esencia que pues es muy interesante. Aparte, pues
son escenarios muy bonitos. Sí, la fotografía está bien perra. actores y actrices excelentes. La Guerra, ¿cómo te amo con todo mi corazón? Pues no está bien guapa. Pues sí, me gustan más las latinas, pero Ay, pero la Guerra. me gustan más las venezolanas. Bueno. ¿No? Pero de alguna manera, sí, he visto algunas cosas interesantes. Digo, hay que reconocerlo, ¿no? No sé ni quién la hizo, es gringa, no sé. Sí, creo que era canadiense. Pues la hizo History Channel, es la casa productora. Pues me imagino que ahí convergen diferentes países y empresas. Sí, ¿no? El director tengo entendido creo que que es ese de Islandia, entonces No. sí él trae el pedo Trae vikingo la- Muy arraigado por sus la orígenes. ideología nórdica muy Sí, clara, sí. ¿no? Pues sí, esa es una, y hay otras cosas que he visto. Me gustó mucho una serie que vi con mi nieto que se llama Anne con E, algo así. Oh, sí. No la he visto. Sí, sí, sí. Excelente, Yo vi como 3 excelente. capítulos, está muy buena. Excelente. Bueno, me gustó verla sobre todo porque mi nieto pues todavía es de caricaturas y empezó a verla y la vio una vez y ahora de repente llego y la está viendo. Siempre le gusta. Y ¿sabes qué me gustó? Que hay una escena donde los jovencitos se rebelan contra la autoridad y se ponen en un teatro y se ponen libertad de expresión, los jóvenes, no sé, algo así dicen. No, pues ahora, donde quiera di mi nieto, los jóvenes tenemos derecho y tenemos libertad de expresión. Ya lo convirtió en comunista. Allá en su escuela se los repite a los maestros. Ya hizo un golpe de estado, entra en un cagadero. Mira lo que hace un programa. Sí, bueno, sí. cuando tiene cierto mensaje, yo considero que todos los medios, toda la tecnología es como una espada. Es doble filo. Claro. Tú la puedes usar para defenderte, para alcanzar el máximo aprovechamiento, pero también te puedes cortar con ella si no la sabes usar. Bien, pues nosotros yo creo que le recomendaríamos una serie muy buena que se llama Peaky Blinders, para que ahí la chequen, está buenísima la verdad. Y escenarios muy chidos, muy buena música, y también trae esta onda del poder y la pelea y todas estas cuestiones. Soy Pues, rockero, mi herencia es rockero. Pues, es un mole, va a ver. Ok. Muy bien, pues le agradecemos mucho, la verdad, regidor, que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También le dijimos a Bruno Blancas, por ejemplo, le dijimos a la diputada Lorena que viniera. Algunos nos contestaron que sí, pero se tenían que ir, creo que a Guadalajara, una onda así este fin de semana. Entonces estamos viendo la forma de cuadrar ahí por si nos puede echar la mano en decirles que onda, vénganse para acá. Está chido el cotorreo con los morros. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó este pedo o no? Yo les digo, no, pues bastante dinámico, bastante agradable. Se me hace interesante y necesario que haya este tipo de dinámicas que nos permita realmente conocernos, que nos permita identificarnos, que nos permita transmitir nuestro pensamiento real o profundo sin ningún encuadre. Yo odio la simulación. Entonces, en la política, en el gobierno, odio la simulación, porque sí estoy de acuerdo en los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Okay. Entonces, pues lo que ustedes están haciendo se me hace interesante, los felicito. Muchas gracias. Y sí, yo les digo a aquellos compañeros que vengan, y pues estoy a la orden. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Luis, por gracias estar Rojo. aquí. Y gracias Un a saludo ustedes. a todos. Espero les haya gustado y si les convenció, acuérdense, me llamo Cecilio. ¡Ah, qué verga! Bye.